Hola, te habla Karina Falcón para La Mujer Lunar y en esta clase te voy a hablar acerca del concepto de placer hedonista y el placer gozoso. Primero decir que el concepto clásico, y cuando decimos clásico pues nos vamos a remitir a la cultura grecolatina, y el concepto clásico de placer tiene que ver con potenciar la vida. Ese placer tiene que ver originalmente con una noción que se basa en la serenidad, en que nuestra alma no va a estar perturbada, sino al contrario, vamos a estar en una presencia continua en nuestra vida, en el placer del intelecto, en la devoción, en el conocimiento, en la contemplación. Ese es el concepto clásico de placer y lo podemos encontrar en el epicureísmo. Entonces, cuando hablamos de placer desde ese lugar, entendemos que es un placer que está libre de miedo, no es porque esté huyendo del dolor o del sufrimiento, sino que es un estado que vas cultivando para poder encontrar la felicidad. La búsqueda esencial, sí, tiene que ver con la felicidad, pero desde un lugar en donde no huyes del miedo, sino que esta búsqueda de la felicidad tiene que ver con el amor, tiene que ver con la devoción, la contemplación, y este es uno de los aspectos más importantes porque usualmente vamos a pensar que eh, todo lo que buscamos por placer tiene que ver con huir del sufrimiento. Sin embargo, cuando lo hacemos desde un lugar de buscar desde el amor, entonces también entra un elemento muy importante para que podamos aprender de la vida misma y tiene que ver con la capacidad de observar, de contemplar y la capacidad de la devoción, cultivar una devoción, cultivar la posibilidad de que los seres humanos nos asombremos en la vida, de que podamos observar todo, maravillarnos, encontrar tanto lo blanco como lo negro, pero siempre poder tener acceso a un espacio en donde podemos disfrutar de lo que sucede, podemos gozar de todo lo que estamos observando, podemos traer a la reflexión. Entonces, este placer no implica tener muchas posesiones, tampoco implica renunciar a las posesiones, sino más bien tener pocas carencias, poder guiarnos por el autocontrol. Eso es muy importante. Este sentido de placer, este concepto de placer, no tiene que ver con lo que tenemos, tampoco está en contra de tener, pero más bien tiene que ver con lo que disfrutamos, que disfrutemos lo que tenemos, que podamos disfrutar lo que está a nuestro alcance. Entonces decimos que el autocontrol es muy importante, saber que la felicidad no implica simplemente hacerlo más sencillo, sino que implica que podamos llevar nuestra libre voluntad y nuestro libre albedrío a ese lugar, dirigiendo nuestras emociones y logrando contemplar, logrando que el conocimiento sea la punta de flecha, logrando disfrutar lo que tenemos, y cuando llegue el momento de poder poseer algo más, que podamos hacerlo desde la búsqueda de la felicidad, desde el amor y no desde el miedo, no desde el miedo al sufrimiento o desde el miedo al dolor. Una de las frases de este concepto clásico del placer nos decía que justo nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Entonces, nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Entonces, cuando hablamos de este placer gozoso, no tiene que ver con poseer más y más y más porque nada es suficiente, sino que se va alcanzando lo suficiente, se goza lo suficiente y entonces te puedes llevar a la incomodidad de ir por más. Este placer gozoso tiene que ver con alcanzar y cultivar una felicidad interior. Entonces es algo que te lleva a una danza entre la comodidad y luego la incomodidad. No es nada más quedarte en lo cómodo, sino es atreverte a usar tus talentos para poder ir a un lugar que te saque de esa comodidad, que te dance, que te haga danzar con la incomodidad y entonces seguir acumulando, seguir cultivando, seguir sintiendo este placer o esta felicidad interior. Ahora, el imperativo hedonista
posmoderno, y decimos posmoderno porque en estos tiempos en donde, sobre todo después del 2020, estamos moviéndonos hacia un espacio en donde la agenda transhumanista va a estar empujando. Y la agenda transhumanista tiene un elemento que es un elemento que se está explorando muchísimo y que se hace mucha reflexión alrededor de ello, que es el imperativo hedonista. Entonces, en este hedonismo posmoderno o este imperativo hedonista, se tergiversa el sentido del placer y es totalmente pautado por el miedo a sentir dolor, el miedo a sentir fatiga, el miedo a experimentar responsabilidad, el miedo o el pavor a sentir un poco de sufrimiento, dolor, incomodidad. Entonces, cuando hay miedo a sentir sufrimiento, fatiga, dolor, a cruzar por la incomodidad, evadimos la responsabilidad y decimos que vamos hacia el gozo o hacia el placer. Pero este placer es hedonista en el sentido que es imperativo, que es sumamente necesario, que es lo primero que tenemos que colocar como anzuelo o como punta de flecha. Y algo que diferencia muy claramente el placer gozoso desde la devoción y desde el amor, o el placer desde el hedonismo imperativo, desde la obsesión por el placer, ¿verdad? La búsqueda por la simple búsqueda del placer, es que esta es una búsqueda caótica y que está completamente obsesiva en el placer y en huir del miedo, huir de la incomodidad. Entonces, usualmente, si es algo que no podemos cultivar adentro, porque cultivarlo implica cierto sentido de incomodidad e implica una reflexión interna, pero como no lo queremos cultivar adentro por la incomodidad que eso pueda traer, entonces lo buscamos afuera. Se nos pide consumirlo afuera, la felicidad como algo que se consume, como algo que yo no tengo, que yo no puedo tener y que solamente allá afuera me lo pueden dar. Entonces, si esto que tengo que hacer me provoca incomodidad, fatiga, sentido de responsabilidad, entonces no lo hago y empiezo a decir que no lo hago porque me oprime, porque me lleva a sufrir, porque yo no debería sentir dolor o no debería sentir fatiga. Y entonces sucede otra cosa que vamos a encontrarnos en este tiempo y que es la posverdad. Una posverdad que está conducida por el sentir. El sentir es lo más importante, más que el autocontrol o más que la disciplina personal. El sentir. Si yo siento que esto me fatiga o siento que esto es incómodo, voy a intentar cambiar todo lo que hay alrededor antes de cambiarme a mí, antes de revisar mi percepción, antes de revisar mi incomodidad. Entonces voy a buscar que todo lo que está alrededor se amolde a lo que yo necesito, desde el imperativo hedonista. Desde yo lo que tengo que sentir es placer, las cosas tienen que ser más sencillas para mí, para qué me voy a fatigar si alguien más lo puede hacer, para qué voy a buscar hacer el menor esfuerzo si lo puedo hacer desde un lugar que no me requiere esta incomodidad. Entonces, esta verdad pautada desde el sentir es que si lo siento, lo requiero. No lo reflexiono, no deconstruyo mi sentir, sino que al contrario voy y deconstruyo lo que hay allá afuera, lo que me hace sentir así. Busco derrumbar lo que hay allá afuera, la cultura, las estructuras. Entonces, desde ese lugar, todo lo que me cause incomodidad, voy a verlo como algo potencialmente peligroso. No quiero esa incomodidad, no quiero esa fatiga, ese dolor, esa responsabilidad. Entonces huyo y busco el placer por el placer. No es algo que yo cultive, no es algo que estoy dispuesto o dispuesta a cultivar desde adentro, sino que es algo que se puede consumir allá afuera. Y que si alguien allá afuera me lo da a un costo lo más bajo posible que yo lo pueda conseguir, entonces yo lo voy a obtener. Algo que también pasa en el sentido de la búsqueda del placer por el placer, desde el imperativo hedonista, que lo vemos como en esta posmodernidad y en todo lo que tiene que ver pulsar el transhumanismo, tiene que ver también con averiar nuestros dones y nuestros talentos. Es como
¿Para qué voy a pensar en esto si ya una máquina lo puede hacer por mí? ¿Para qué voy a escribir o ponerme creativo o creativa si una inteligencia artificial lo puede hacer por mí? ¿Para qué voy a preparar mi comida si puedo utilizar mi cupón en esta aplicación y me pueden traer mis alimentos, que no son alimentos, ni sé quién los cocina, cómo los cocina, no sé cuáles son los estándares, pero no importa, porque lo importante es alimentarme y evitar la fatiga. Si puedo hacer si alguien más puede hacer toda esta responsabilidad en los quehaceres de la casa, etcétera, por mí, entonces lo voy a hacer de esa manera, porque ¿para qué ir a la incomodidad de hacerlo físicamente, verdad? Entonces, vamos averiando nuestros dones y nuestros talentos, contrario al concepto clásico del placer, al concepto real del placer, al concepto de luz del placer. En ese sentido, cuando buscamos el placer, es una felicidad interna que vamos a alcanzar una vez que hemos cruzado la incomodidad, una vez que hemos reflexionado, una vez que hemos cultivado el ojo para poder maravillarnos de la vida, para poder maravillarnos de la humanidad, para poder contemplar todo lo que existe y saber que estamos tejidos y tejidas en todo lo que existe. El otro placer, el placer posmoderno, el placer transhumanista, el placer obsesivo, ese imperativo hedonista, o el placer desde la oscuridad, desde la sombra, tiene que ver con un placer que es egoísta. Un placer que mientras yo lo tenga, no importa si tengo que explotar a otros o si otros no viven la justicia a raíz de lo que yo necesito. Es como que siempre yo necesito más. ¿Por qué? Porque yo quiero sufrir menos. Entonces no me importa desde dónde vengan esos privilegios, desde dónde venga cubrir mis necesidades. Lo que importa es que yo pueda escapar de ese sufrimiento y de ese dolor. Ese placer obsesivo o ese imperativo hedonista avería nuestros dones y talentos y nos deja enanos y enanas espiritualmente. Nos deja como si fuéramos unas niñas en nuestra alma, unos niños en nuestra alma. Entonces, todo lo que yo adquiero, todo lo que yo busco tener, esa felicidad que yo busco consumir, no es porque quiero seguir procurando mis dones y talentos, sino que al contrario, a lo mejor hasta ya dejé de confiar en mis dones y talentos, entonces un dispositivo lo puede hacer por mí. ¿Para qué voy a ir a una sesión de sanación con las manos o sanación energética si ya tengo una maquinita que me la enchufo y ya me equilibra mi sistema nervioso? Entonces, es un placer narcisista, es un placer en donde el placer está por encima de mis responsabilidades y todo lo que me incomoda, todo lo que no me gusta, lo evado, incluyendo mi responsabilidad o mis compromisos. Ahora, esto nos lleva a otro concepto importante que es la disgenesia. Entonces, este concepto de disgenesia tiene que ver con el materialismo, tiene que ver con una sociedad que pone lo material al centro, que es lo más importante, lo material, es lo que más se busca, ¿verdad? Porque pensamos que en lo material es que vamos a obtener la felicidad. Entonces, en este imperativo materialista o en este materialismo, donde lo material es lo más importante, quien tenga control sobre esa materialidad tendrá control sobre todos los demás. Es como el poder por encima de todos los demás cuando se tiene el control de lo material. Entonces, el hombre o ciertos tipos de hombre que tienen más acceso a lo material y a lo económico y al poder, tienen derecho o se sienten con derecho de explotar al resto, de explotar la tierra, de explotar los recursos, de explotar a las personas, de explotar las leyes, de tergiversar las leyes. Entonces, el hombre que tiene el peso económico para hacerlo se siente con el poder de estar por encima de las demás personas, por estar por encima incluso de las sociedades, valerse de los tejidos del gobierno o las leyes para poder hacer lo que creen que pueden hacer. Entonces, quien más tiene ese sentido de lucro, quien más tiene la posibilidad de lucrar con la materia, entonces tiene mayor poder.
y establecen una pirámide en donde las personas que están hasta abajo de la pirámide son las que quieren llegar arriba obteniendo más y más y más materialidad, pensando que en ese materialismo, en ese sentido material y económico está el valor. Y cuando nos empezamos a medir desde ese lugar, empieza a suceder esta disgenesia, porque esta disgenesia implica la selección de las personas que más quieren llegar a ese poder económico, que van a luchar por tener ese poder de consumo, sobre todo, ¿verdad? Quien más consume es la persona que más poder va a alcanzar y quien menos sufre. Entonces, quien tiene, vemos un montón esta metáfora todavía de las personas que quieren llegar a tener un montón de sirvientes, haciéndole de comer, un chef privado, viajar en un jet privado, y pensamos que son las personas más que han alcanzado como la mayor suerte, porque además son las personas que no tienen que utilizar necesariamente sus talentos y sus dones, sino que han llegado ahí por suerte o porque alguien más les ha dado la oportunidad de hacerlo, y entonces llegan como a ese pináculo, ¿no? de la pirámide. Entonces, desde ese lugar, los que llegan a esa punta son los que tienen más suerte y que de alguna manera ya han dejado de utilizar sus dones de una manera activa para empezar a traer todo ese sustento de esa materialidad. Entonces, la disgenesia tiene que ver con que las personas que están, los grupos que están en esa punta de la pirámide son las que tienen la posibilidad de elegir quiénes se quedan en el resto de los estratos o no, de elegir qué pasa con esos estratos o no. La disgenesia implica que cada vez le quitas más el don creativo o la creatividad a la gente para ver cómo se amolda a este sistema, a este nuevo sistema, ¿verdad? Entonces, si tú tienes personas que están dispuestas a consumir y seguir consumiendo y hacer todo lo posible por consumir, entonces vas a tener personas que de alguna manera renuncian a sus talentos para poder automatizar ciertos procesos y poder llegar a ese lugar. Entonces, este placer se mantiene a través del consumo y se obtiene a través del consumo, porque no es como que tú puedas reflexionar y cultivar ese placer en ti, sino que forzosamente lo buscas allá afuera. Y cuando empiezas a buscar tu placer allá afuera, cuando te das cuenta que consumir es lo más importante para obtener este sentido de felicidad o de gozo, entonces no hay vuelta atrás. Todo se vale en esa carrera, ¿no? Todo se vale en esta carrera. Entonces, todos, cuando hablamos de disgenesia, vamos a hablar de muchísimos, de instituciones, de colectivos que representan el 1% entero del planeta y que impulsan desde este lugar, desde estas políticas, que quien más lucra tiene más poder sobre el resto de las personas. Es una cuestión de un poder que sabemos que es autoritario, que sabemos que es rapaz, que sabemos que siente el derecho de explotar todo lo que hay alrededor. Y entonces van a pulsar políticas y van a pulsar leyes y van a impulsar diferentes estrategias para que las personas renuncien a uno de los aspectos más importantes que tiene el ser humano, que es la creatividad. Si uno renuncia a la creatividad, entonces prácticamente perdió la batalla de su propia conquista o de su autocontrol y le está cediendo todo su poder allá afuera, ¿no? Está cediendo todo su poder allá afuera. Entonces son estas políticas, industrias, colectivos que pautan que lo más importante es consumir, que lo más importante es buscar, como no sabemos buscar la felicidad en nosotros, ellos nos van a proveer de esa felicidad, entonces tenemos que, la colocamos afuera y tenemos que consumir esa felicidad. Y cuando estamos en ese lugar ya no hay marcha atrás, porque vamos a encontrar que son, por ejemplo, quienes deciden en qué tipo de vivienda vamos a habitar, también qué tan artificial es ese hábitat, de tal manera que cada vez tengamos más necesidades de consumir y consumir, porque no solamente necesitamos el objeto que vamos a consumir, sino que
objeto tiene un montón de dispositivos que necesitamos consumir para tener esa felicidad completa. Entonces es como sabes que vas a comprar eso, pero paulatinamente tienes que comprar todo lo que viene alrededor de ese objeto para seguir consumiendo esa felicidad. Entonces es un computador, pero es un computador que se tiene que actualizar en determinado tiempo, que si tú quieres utilizar algún dispositivo extra lo tienes que comprar y es carísimo, ¿verdad? Comprarlo. Y aparte tienes que sumar un montón de elementos que al comprarlos se hace muy, muy oneroso. Entonces, si tú estás dispuesto o dispuesta a eso, porque eso te va a dar la felicidad, entonces estás cayendo en ese materialismo y en esa disgenesia. No quiero decir que para como estamos ahorita constituidos y constituidas, es inevitable que tengamos que hacer esta compra y esta adquisición. Y no quiero decir que estoy en contra de las cuestiones de cómo se maneja el dinero, porque incluso si vas al podcast vas a encontrar un audio muy bello acerca de principios esotéricos acerca del dinero y cómo el dinero originalmente era un símbolo de tener el sol en nuestras manos. Entonces no se trata de esto, sino que se trata de hacer una reflexión acerca de cómo estamos, cómo habitamos, en dónde colocamos la felicidad, a qué le damos el poder de darnos la felicidad y quién nos dice qué es felicidad y cómo hay que obtenerla o consumirla y cómo para poder obtenerla están utilizando el placer desde este imperativo hedonista, el placer por el placer, para decirnos que tenemos que alcanzar eso, que el menor esfuerzo nos va a permitir que estemos en el pináculo de la pirámide, ¿verdad? Y esto no es real, porque cuando más queremos o nos obsesionamos por alcanzar ese placer por el placer, en realidad estamos renunciando a nuestros dones y a nuestros talentos, pensando que la vida tiene que ser mucho más fácil, no desde el amor, porque el amor siempre nos va a hacer cruzar por la incomodidad y la transformación, sino desde el miedo al sufrimiento y desde el miedo al dolor. Entonces nuestros órganos, nuestros dones, nuestras aptitudes y nuestra magia humana se atrofian, se degeneran y se debilitan. Y eso es la disgenesia, que en lugar de elegir a las personas que más están adaptadas por dones y talentos, se crea todo un sistema para que esos dones y talentos se averíen y entonces esas personas solitas se van descartando de esa escalera, ¿no? De esa escalera de, ya sea porque vas a seguir consumiendo, porque no te crees capaz de obtener la felicidad por ti mismo, por ti misma, a través de tus dones, de tu creatividad, entonces vas a seguir esa escala de consumir allá afuera y de poner, de cambiar tu tiempo por dinero, ¿verdad? En lugar de hacer uso de tus dones y talentos. Que no quiere decir que todas las personas tengamos que salir y hacer emprendimientos, pero sí puede ser que las personas que estamos en empresas o estamos en corporativos nos demos cuenta si estamos poniendo nuestros dones y talentos al servicio, si realmente desde este lugar lo podemos hacer y cómo podemos buscarlo de tal manera que podamos seguir siendo plenos, seguir utilizando nuestros dones y nuestros talentos y ser nosotros y nosotras la causa y el sendero de la felicidad y de esta plenitud, de esta alma que no está perturbada, sino que tiene una paz interior y que ese es el verdadero sentido del placer. Entonces, a mayor necesidad de confort para este imperativo hedonista, más docilidad, más debilidad y más gobernabilidad vamos a tener. Quien no usa sus dones y su magia, en algún punto va a pensar que es reemplazable. Que si yo no, porque ya no tengo dones, porque ya no tengo talentos, porque ya lo que yo hacía ya lo hace mejor una máquina, una inteligencia artificial, un robot. Hay alguien, hay algo, un dispositivo, hay algo que lo hace mejor que yo, entonces dejo de usar mis dones y talentos y en ese sentido soy reemplazable, me vuelvo reemplazable. Y eso es lo peor que puede pensar un ser humano, utilizar su poder y su energía para decir que no tiene poder y que ya no tiene energía. Entonces la disgenesia es
este sendero en donde los dones y los talentos de las personas se averían. Y cuando tenemos ese imperativo hedonista, vamos a renunciar a nuestros dones y talentos para hacer las cosas o la vida, entre comillas, más fácil. Pero en realidad estamos cediendo nuestra energía, nuestros dones, nuestra magia, todo eso que nos hace humanos y que nos hace en esta humanidad maravillosos y maravillosas. Entonces, esta disgenesia, ¿cómo se relaciona con el transhumanismo? Cuando una persona quiere todo fácil, cuando una persona está huyendo del dolor, de la incomodidad, de todo lo que le genera incomodidad allá afuera, busca transformar las cosas allá afuera en lugar de revisar su propia percepción y sus propios conceptos. Y cuando sucede esto, entonces empezamos a renunciar a nuestra magia y el entrenamiento que nuestros dones requieren. Y empezamos a cederle esa posibilidad a lo artificial. Es más fácil que nuestros dones sean reemplazados por una máquina o por un dispositivo cuando renunciamos a la incomodidad, porque la incomodidad nos trae la oportunidad de ser creativos o creativas. Cuando nos aburrimos y le damos paso a ese aburrimiento, entonces nuestros talentos, nuestros dones, nuestra creatividad, nuestra astucia se pone en juego, ¿verdad? Se activa. Y entonces desde ese lugar podemos empezar a crear cosas. Pero cuando queremos que todo sea fácil, cuando queremos consumir la felicidad, entonces vamos a permitir que algo más lo haga por nosotras. Y en lugar de permitir que la tecnología apoye nuestro camino, nosotras nos vamos a poner como vendedoras y facilitadoras de la tecnología. Entonces vamos a ser vendedoras y facilitadoras de esos procesos transhumanistas que trascienden lo humano, tergiversan lo humano, en lugar de que esa tecnología se ponga a nuestro servicio. El imperativo hedonista siempre nos va a conducir a la docilidad, sobre todo porque siendo más dóciles y pensando que somos reemplazables, vamos a darle paso a las máquinas, a los dispositivos, a los chips, para mejorar nuestro bienestar, para mejorar, para que se hagan conscientes de procesos que son solamente humanos y que realmente no habría nadie más que lo puede pautar y pulsar que un ser humano. Entonces, cuando empezamos poco a poco a ceder por ese impulso de hedonista, ese impulso de imperativo hedonista, que es el placer está al centro de todo, el placer es lo más importante. El dolor, hay que renunciar al dolor, hay que dejar atrás el sufrimiento, para que la incomodidad, para que todo esto, sí, en realidad puedo obtener esta felicidad así, ¿no? Como súper veloz. Y entonces desde ese lugar nos volvemos más dóciles, dejamos de practicar nuestros dones y le damos paso a lo artificial porque pensamos que ningún humano es suficiente para poder hacerlo y que solo una máquina lo puede hacer. O que lo mejor que podemos hacer como humanos es diseñar máquinas, dispositivos que lo hagan por nosotros, sobre todo cuando se trata de energía. Eso es muy importante porque ahí es en donde estamos corriendo un gran riesgo. Una cosa es automatizar procesos que a lo mejor no requieren una gran habilidad y un gran proceso intelectual o creativo. O que incluso al poder automatizar esos procesos, nuestra creatividad puede florecer mejor porque ese proceso ya está realizado, ¿no? Entonces, eso es automatizar al servicio de la humanidad y al servicio de la creatividad humana. Pero, ¿qué sucede cuando procesos que son exclusivamente humanos, como el manejo de energía, como habitar nuestras claris para poder estar navegando esta energía, nuestro campo electromagnético? Ahí colocamos dispositivos o colocamos inteligencia artificial para que lo haga, para que lo diga, para que lo traiga. Estamos cediéndole el poder más importante del ser humano a máquinas, a dispositivos, a la inteligencia artificial.
Entonces vamos a recordar esta frase del hedonismo clásico, del placer clásico, que tiene que ver con esta fuerza del alma, con este potencial de la humanidad, o este potencial del alma, esta potencia de la vida, que dice que nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Entonces es como si mientras más vayamos a pulir nuestros dones, mientras más veamos cómo manejamos la incomodidad los seres humanos, hay algo que se despierta en nuestra creatividad. O sea, a lo mejor podríamos decir, bueno, yo tengo un elevador para subir a casa, ¿por qué utilizaría las escaleras? Si es incómodo, si voy a sufrir, voy a sudar, voy a hacer un esfuerzo que no necesito, pero el subir las escaleras te sigue manteniendo tu cuerpo físico en un entrenamiento, sigues utilizando tus piernas, también puede ser que la reflexión sea distinta a que si vas en el elevador. Incluso la incomodidad que implica, hay algo que surge en ti. No quiere decir que entonces ya nunca vamos a utilizar el elevador, pero sí hay momentos en donde esta incomodidad nos empieza a generar que practiquemos nuestra creatividad. Y cuando vamos solamente al placer por el placer, cuando ya nada humano es suficiente, ya todo esto es poco, ¿verdad? Entonces vamos a empezar poco a poco a ceder y delegar ese poder a lo artificial, para que lo artificial lo haga por nosotros. Y nos vamos a quedar como infantes, vamos a quedarnos como adultos infantilizados, adultos que necesitan que alguien más, que algo más, trabaje mentalmente, intelectualmente, creativamente por él o por ella. Y eso es muy importante, ahí es en donde está realmente el riesgo. Porque cuando auténticamente probamos nuestra inteligencia, cuando auténticamente entrenamos nuestra inteligencia, entonces todo lo que vayamos creando y recreando se pone al servicio de la humanidad genuinamente. En lugar de pensar que somos que hay un odio, ¿verdad?, contra el ser humano, del ser humano hacia el ser humano mismo, y que pensamos que somos una peste y que somos quienes nos estamos acabando el agua y los recursos, cuando en realidad, si nos damos cuenta, las industrias son las que lo están haciendo, las grandes industrias, ¿verdad? Muchas veces las transnacionales, o incluso las industrias que pertenecen a ese porcentaje pequeñito de las personas que están en ese poder por el poder. Entonces, desde ese lugar, poco a poco vamos cediendo nuestro poder, y poco a poco vamos permitiendo que ese imperativo hedonista y transhumanista sea lo que nos va guiando, y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que es así. Al contrario, lo vemos como, bueno, es que ya estamos en la era de Acuario, o ya estamos en la era nueva, y tenemos que permitir que las máquinas empiecen a mezclarse con el ser humano. Tenemos que cederle el poder a que las máquinas trabajen con nuestro sistema nervioso, con nuestra energía, que nos armonicen, cuando llevamos muchos años trabajando estos dones que a veces llamamos extrasensoriales, o el entrenamiento de las claris. Llevamos muchísimos años haciéndolo, y es un conocimiento que de cierta manera queda oculto, y que cuando se lleva a lo público se tergiversa porque se sabe que es muy poderoso. Entonces, renunciar a eso en lo humano es prácticamente abrir cancha, abrir la puerta a toda esta infantilización del adulto, a toda esta disgenesia, o que los dones y talentos de los seres humanos poco a poco se averíen para que puedan entrar las máquinas, para que puedan entrar los dispositivos artificiales que de alguna manera hacen más sencillo la gobernabilidad de los colectivos. Existe una universidad en Silicon Valley que se llama la Universidad de la Singularidad, y esta Universidad de la Singularidad dice que para el 2040, más o menos, la idea es que muchas personas puedan hacer como upload, como subir su información de su mente a una nube, y que podamos ser una gran conciencia, ¿verdad? Una conciencia única. Entonces, estas personas que ya no encuentran más sentido a estar en un cuerpo humano, van a poder descargar toda su información de su cerebro en un chip,
o al menos es como lo que van describiendo, ¿verdad? Y subir toda esta información a una gran conciencia o a una gran nube. Y esto es interesante porque para poder llegar a ese lugar necesitas primero que una persona sienta que ya no tiene sentido estar o se perciba como que ya no tiene sentido estar aquí en la tierra y que también crea que sus dones ya no son necesarios. Entonces ya no hay una misión de vida, ya no hay una necesidad de cultivar su propia magia, ya no hay un sentido de vida tampoco. Y para poder llegar a ese lugar necesitas que esa persona renuncie a su magia, que esa persona crea que es reemplazable. Por eso es importante que observemos y por eso es importante este discernimiento entre el placer gozoso y el placer devocional a el imperativo hedonista o el placer por el placer, porque tiene mucho que ver con los dones y con los talentos. Tiene mucho que ver cómo mantenemos el equilibrio entre sí, por un lado, automatizar procesos, hacer que las cosas sean más sencillas para que podamos seguir trabajando con nuestra creatividad, o lo otro, que es automatizar procesos de tal manera que renunciemos a nuestra creatividad. Hay una gran diferencia en ese lugar. Y cuando tú renuncias a tu creatividad y a tus dones, pues es mucho más probable que quieras ir y formar parte de una gran nube, ¿verdad? De conciencias colectivas que van a poder descargar toda su conciencia, su información en un chip. Ese chip se descarga toda esta información en esta gran nube. Y de esa manera nos volvemos una singularidad. Así se llama la Universidad de la Singularidad. No es la única, no es el único proyecto que hay desde esta filosofía transhumanista, sino que hay muchos proyectos que nos hablan de esto. Entonces, si tienes humanos que ceden su creatividad y a las máquinas o a la inteligencia artificial, a los dispositivos, entonces tienes humanos que su misión de vida se pone al servicio de esas máquinas. En lugar de poner estas máquinas o esta inteligencia artificial o estos dispositivos al servicio de la humanidad y la creatividad humana y la magia humana. Entonces, vale la oportunidad que podamos hacer un acto de reflexión acerca de cómo esta felicidad interna en estos momentos está jugando el espacio, ¿verdad? ¿Quién te va a dar la felicidad? ¿Tú mismo? ¿Tú misma? ¿Lo que hay alrededor? ¿Tus vínculos? ¿O te lo empiezan a dar los dispositivos? ¿Te lo empiezan a dar las inteligencias artificiales? El consumir la felicidad allá afuera, consumir por consumir, el temor a la incomodidad, el temor al sufrimiento, el temor al dolor. ¿En dónde está colocada nuestra felicidad? ¿A quién le damos el poder de hacernos feliz? Porque si ese poder lo colocamos allá afuera, tenemos la batalla perdida. Si ese poder lo colocamos aquí adentro y lo cultivamos a través de tener una buena relación con nosotros, con nosotras, con nuestros vínculos, con la tierra, cuidar los recursos, cuidar nuestro camino, cuidar nuestros talentos, nuestros dones, activar nuestros dones y talentos, no importa en qué lugar estemos, no todos tenemos a lo mejor el deseo de tener un propio emprendimiento. Sin duda ese es uno de los más grandes caminos, tener un propio emprendimiento. Pero si no todos y todas tenemos ese deseo, en donde quiera que estemos podemos hacer uso de nuestros dones y talentos y pulir nuestra humanidad en lugar de renunciar a ella. Si nosotras somos la causa de nuestra felicidad, si cultivamos esa felicidad interna, todo lo que vayamos creando o todo lo que se vaya creando allá afuera se pone al servicio de esa creatividad y no al revés. No nos volvemos facilitadoras de esa agenda transhumanista. Pues cualquier comentario, duda, pues son bienvenidos en la caja de comentarios de esta clase. Y si hay algún tema en especial que te gustaría que abordara, también déjame saber, es un verdadero placer. Si deseas sumarte a nuestra lista de correos para aprender acerca de nuevos cursos, clases, conferencias, la certificación en astrología y todo lo que, como todo este poder que hay en la comunidad, como esta comunidad poderosa, pues puedes dar clic en www.mujerlunar.com y puedes poner /WL para sumarte a la lista de correos.
Yo soy Karina Falcón para La Mujer Lunar y Carpa Lunar y es un verdadero gozo estar al servicio.